En un reino donde el linaje de sangre sella el destino, un niño, abandonado a su suerte en la furia de la nieve, estaba predestinado a convertirse en el hombre que sacudiría los cimientos del poder. 30 años de secretos estaban a punto de desmoronarse, y cuando la verdad saliera a la luz, hasta los más orgullosos se inclinarían ante aquel que un día despreciaron. La tormenta rugía con salvajismo por las montañas de Valdevira aquella noche de invierno. Copos de nieve caían como lágrimas congeladas del cielo, cubriendo el bosque con un manto blanco y silencioso. Entre las sombras de los árboles, una figura solitaria avanzaba con dificultad, cargando un pequeño bulto envuelto en mantas contra su pecho. Marcos, fiel sirviente de la casa real durante 20 años, sentía cada paso en la nieve profunda más pesado que el anterior. No era solo el viento cortante lo que dificultaba su marcha, sino el peso de la orden que cumplía. «Deshazte del niño», había ordenado el duque Rodrigo con voz gélida. «El rey no puede tener un bastardo que amenace la estabilidad del reino». El pequeño bulto en sus brazos soltó un débil llanto, casi inaudible bajo el aullido del viento. Marcos se detuvo y por un instante reveló el rostro del bebé, ojos color ámbar, idénticos a los del rey Eduardo. Lo miraron con inocencia. El medallón real colgado del cuello del infante brilló tenuemente bajo la luz de la luna, que se filtraba por las nubes. «Perdóname, pequeño príncipe», susurró Marcos, mientras una lágrima solitaria se congelaba en su mejilla. Con manos temblorosas, dejó al bebé bajo un viejo roble, protegido solo por las gruesas mantas. Colocó a su lado una pequeña bolsa con el medallón y una carta sellada. No podía cumplir completamente la orden del duque. No podía matar al hijo de su rey. Mientras se alejaba, el llanto del bebé se intensificó, como si comprendiera su abandono. Marcos apresuró el paso, intentando ahogar el sonido con la distancia, pero cada gemido era una daga en su conciencia. No había avanzado ni 100 pasos cuando un lobo aulló en las proximidades. Marcos se paralizó, horrorizado por lo que podría suceder. Pero antes de que pudiera volver, vio a lo lejos una luz que se acercaba al árbol donde había dejado al niño. Era Matilde, la curandera de la montaña, conocida por algunos como bruja, respetada por todos como sabia. La anciana, como guiada por una fuerza sobrenatural, había salido en medio de la tormenta y ahora recogía al pequeño príncipe abandonado. «Los designios del destino son misteriosos», pensó Marcos, mientras observaba a la mujer acunar al bebé. El sirviente se perdió en la tormenta, con la certeza de que, al menos, el niño tendría una oportunidad de vivir, aunque lejos del trono que por sangre le pertenecía. El sol de la mañana se filtraba por las rendijas de la pequeña cabaña de madera, iluminando el rostro concentrado de Adrián. A sus 18 años, sus manos trabajaban con la precisión de un maestro alquimista mientras mezclaba hierbas en un mortero de piedra. A su lado, Matilde sonreía con orgullo maternal. «Tienes un don, hijo mío», dijo la anciana, observando al joven preparar un remedio para la fiebre del hijo del leñador. «Tus manos curan lo que tocan, como si la propia naturaleza te hubiera elegido como su instrumento». Adrián sonrió sin levantar los ojos de su trabajo. Había crecido bajo la tutela de Matilde, aprendiendo los secretos de las plantas medicinales, el lenguaje de los animales del bosque y la lectura de las estrellas. La cabaña en lo alto de la montaña, apartada de la aldea de Altoroble, había sido su único hogar desde que tenía memoria. «¿Crees que el pequeño Tomás mejorará con esto?», preguntó, mostrando el líquido verdoso que acababa de preparar. «Sin duda», respondió Matilde, «pero recuerda, no es solo la medicina lo que cura, sino la intención con la que la preparas». La vida en la montaña había dotado a Adrián de habilidades inusuales. Podía predecir tormentas observando el vuelo de los pájaros, encontrar agua subterránea guiándose por el comportamiento de ciertos insectos, y sus remedios naturales eran buscados incluso por personas de aldeas lejanas.
Por la noche, cuando los habitantes de Altoroble dormían, Adrián se aventuraba solo en el bosque. Se movía entre las sombras con la agilidad de un lobo. Trepaba los árboles más altos con la destreza de una ardilla y podía permanecer inmóvil durante horas, observando a los animales nocturnos. Sin embargo, había preguntas que atormentaban su mente y que ni siquiera Matilde podía responder completamente. ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? ¿Por qué lo habían abandonado en medio de una tormenta? ¿Qué significaba el medallón que Matilde guardaba celosamente en un cofre bajo su cama? La verdad vendrá cuando estés preparado para ella. Era la respuesta habitual de la anciana cuando él inquiría sobre su origen. Las enseñanzas de Matilde iban más allá de los remedios y la supervivencia. Ella le había enseñado a leer y escribir, algo inusual para un joven de su aparente condición. Le contaba historias de reinos lejanos, de batallas épicas y de linajes reales, como si quisiera prepararlo para algo más grande que la vida en la montaña. «Recuerda siempre, Adrián», le decía frecuentemente, «que un hombre no vale por su cuna, sino por sus actos. La verdadera nobleza está en el corazón, no en la sangre». Y así, entre lecciones de sabiduría antigua y el desarrollo de sus dones naturales, Adrián creció fuerte y sabio, pero con un vacío en su interior que ningún conocimiento podía llenar. A veces, en las noches de luna llena, subía a la cima de la montaña y miraba hacia el distante castillo de Valdevira, sintiendo una inexplicable conexión con aquel lugar que apenas podía distinguir en el horizonte. Algún día, susurraba al viento, descubriré quién soy realmente. El invierno había llegado con particular severidad a la montaña. La nieve cubría el tejado de la cabaña y el viento silbaba entre las rendijas de madera. Adrián, ahora con 30 años, preparaba infusiones y cataplasmas con manos temblorosas. Matilde, postrada en su lecho, respiraba con dificultad mientras la fiebre consumía sus últimas fuerzas. «Mis remedios no funcionan», murmuró Adrián con desesperación, arrodillado junto a la cama de quien había sido su madre durante toda su vida. «Dime, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otra planta puedo buscar?» Matilde sonrió débilmente y tomó la mano de su hijo adoptivo entre las suyas, arrugadas y frías. «No hay remedio para el paso del tiempo, hijo mío», dijo con voz quebradiza. «Mi camino en este mundo está llegando a su fin, pero el tuyo apenas ha comenzado». Un acceso de tos interrumpió sus palabras. Adrián la sostuvo con delicadeza, limpiando el sudor de su frente con un paño húmedo. Cuando la anciana se calmó, sus ojos, aunque empañados por la enfermedad, brillaron con una intensidad renovada. «Ha llegado la hora de la verdad», susurró. «Ayúdame a sentarme con cuidado». Adrián acomodó a Matilde y le colocó almohadas en la espalda. La anciana señaló hacia una tabla suelta en el suelo, cerca de la chimenea. «Ahí, hijo, levántala». Adrián obedeció y descubrió un pequeño compartimento secreto. En su interior había un cofre de madera tallado con símbolos que reconoció de inmediato, los mismos que adornaban el medallón que Matilde le había mostrado en pocas ocasiones. «Tráelo», ordenó la anciana con manos temblorosas. Adrián colocó el cofre sobre la cama. Matilde lo abrió lentamente, revelando su contenido. El medallón de oro con el blasón de la Casa Real de Valdevira, una carta sellada con cera roja y un pequeño retrato en miniatura de una hermosa joven. «Te encontré hace 30 años, durante la peor tormenta que estas montañas han visto jamás», comenzó Matilde mientras le entregaba el medallón. «Alguien te había abandonado bajo el roble antiguo, pero no por crueldad, sino para salvarte». Adrián sintió que el mundo se detenía mientras observaba el medallón en su mano. El blasón mostraba un águila coronada sobre un campo de estrellas, el símbolo inconfundible de la realeza de Valdevira. «Este medallón solo lo portan los miembros de la familia real», continuó Matilde. «Y esta carta yo nunca la abrí, pues no estaba destinada a mí, sino a ti, cuando fueras lo suficientemente fuerte para enfrentar tu destino». Adrián
Tomó el sobre con manos temblorosas. El sello de cera permanecía intacto, esperando ser roto después de 3 décadas. Está diciendo que yo... Las palabras se le atascaron en la garganta. «Eres hijo del rey Eduardo de Valdevira», confirmó Matilde. «Nacido de un amor prohibido con una dama de la corte. Te abandonaron para protegerte de aquellos que veían en ti una amenaza para sus ambiciones». La revelación cayó sobre Adrián como una avalancha. Fragmentos de sueños recurrentes, sensaciones inexplicables cuando miraba el castillo, su extraña afinidad con el poder y el liderazgo. Todo cobraba sentido ahora. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó con una mezcla de confusión y dolor. «Porque el rey no está en peligro», respondió Matilde con urgencia. «El rey Eduardo está enfermo, sin heredero reconocido. Los nobles conspiran, y aquel que ordenó tu abandono busca usurpar el trono». Con sus últimas fuerzas, Matilde tomó el rostro de Adrián entre sus manos. «Prométeme que buscarás la verdad, que reclamarás lo que es tuyo por derecho, no por ambición, sino por justicia». Adrián, con lágrimas en los ojos, asintió solemnemente. «Lo prometo, madre. Descubriré mi verdadera origen y protegeré el legado que intentaron robarme». Aquella noche, mientras Matilde dormía un sueño intranquilo, Adrián rompió el sello de la carta y comenzó a leer las palabras escritas 3 décadas atrás. Palabras que cambiarían su destino para siempre. Valdevira se extendía majestuosa bajo el sol primaveral. Desde la colina donde Adrián se había detenido, podía contemplar la capital en todo su esplendor. El castillo de torres blancas y estandartes azules dominando el paisaje, las murallas de piedra rodeando la ciudad antigua, y más allá, los campos fértiles y viñedos que habían prosperado el reino por generaciones. Habían pasado 2 semanas desde la muerte de Matilde. Después de enterrarla en su amada montaña, Adrián había partido hacia la capital con solo lo esencial: algunas hierbas medicinales, la carta reveladora, el medallón real oculto bajo sus ropas y un corazón dividido entre el luto y la determinación. Mientras descendía hacia la ciudad, observaba a los campesinos trabajando en los campos. Parecían prósperos, pero algo en sus rostros delataba preocupación. En las posadas del camino, él había escuchado rumores sobre el estado del reino. El rey Eduardo, antes fuerte y justo, estaba postrado hacía meses por una misteriosa enfermedad que los médicos reales no lograban curar. «Dicen que el rey no durará hasta el verano», comentaba un mercader en la taberna la noche anterior. «Y sin heredero legítimo, los lobos ya están mostrando los dientes. El duque Rodrigo prácticamente gobierna ya», añadió otro. «Sus hombres controlan las puertas de la ciudad y cobran impuestos que nunca llegan a las arcas reales». Adrián escuchaba en silencio, absorbiendo cada detalle. El nombre del duque Rodrigo aparecía en la carta que Matilde le había entregado, señalado como el responsable de su abandono, el hombre que había amenazado con matarlo si el rey lo reconocía públicamente como su hijo. Al llegar a las puertas de la ciudad, notó la tensión inmediata. Guardias con el emblema del duque, no del rey, examinaban a cada visitante con desconfianza. Comerciantes pagaban tasas excesivas para entrar con sus mercancías, mientras que nobles de menor rango eran tratados con desdén. Una vez dentro, la ciudad revelaba 2 caras. La opulencia de los barrios nobles con sus mansiones y jardines contrastaba con la creciente pobreza de los distritos comunes. En la plaza central, un grupo de heraldos leía proclamaciones reales, pero Adrián notó que el sello que mostraban no era el del rey, sino el del Consejo Real, dominado por Rodrigo. El rey Eduardo, en su infinita sabiduría, ha delegado la administración del reino al Consejo mientras recupera sus fuerzas, anunciaba el heraldo. Todos los asuntos deben ser dirigidos al duque Rodrigo, protector temporal de Valdevira. Los murmullos entre la multitud revelaban el descontento. Protector temporal, más bien usurpador ambicioso, susurró una anciana a su lado.
Adrián se mezcló entre la gente, escuchando conversaciones, observando. Aprendió que varios nobles leales al rey habían sido alejados de la corte con excusas diversas, que la Guardia Real había sido reducida y sustituida por hombres del duque, que nadie, excepto el médico real y algunos sirvientes escogidos, podía ver al rey. Al anochecer, desde una taberna cercana al castillo, Adrián observaba el ir y venir de los cortesanos. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Una mujer de mediana edad, con el porte elegante de quien ha servido en la corte toda su vida, pero con una mirada triste que parecía cargar secretos dolorosos. Algo en su rostro le pareció extrañamente familiar. ¿Quién es ella?, preguntó al tabernero, señalando discretamente. Doña Isabel, dama de compañía de la difunta reina, una de las pocas personas de confianza que quedan en el castillo, respondió el hombre bajando la voz. Dicen que fue amiga íntima del rey en su juventud, antes de que él se casara por obligación con la princesa de Altamar. Adrián sintió su corazón acelerarse. El retrato en miniatura que Matilde le había entregado mostraba a una mujer joven con los mismos rasgos de doña Isabel 30 años atrás. Mi madre, pensó mientras la veía desaparecer por las puertas del castillo. Aquella noche, en la habitación que había alquilado, Adrián trazó su plan. Necesitaba entrar en el castillo, acercarse al rey, descubrir la verdad completa sobre su nacimiento y, sobre todo, comprender la enfermedad que aquejaba a su padre. Para ello, necesitaría aliados, información y una identidad que le permitiera moverse en la corte sin levantar sospechas. Mañana, se dijo a sí mismo, mientras contemplaba el medallón real a la luz de una vela, comienza mi verdadera misión. El ministro de Comercio, don Augusto Mendoza, era conocido por dos cosas: su meticulosidad con los números y su crónica jaqueca. Adrián había estudiado sus hábitos durante una semana, observándolo desde la plaza cuando salía del castillo para dirigirse a la Cámara de Comercio. Todas las tardes, el ministro se detenía en la misma botica, buscando alivio para su malestar. «Estos remedios son inútiles», se quejaba don Augusto al boticario todos los días. «El dolor es peor, y estos preparados saben a orina de cabra». Adrián eligió ese momento para acercarse. «Perdonad mi osadía, señor», intervino con humildad estudiada. «He notado vuestro malestar y quizá pueda ofreceros una solución». El ministro lo miró con escepticismo. «¿Y quién sois vos para ofrecer lo que los médicos reales no han logrado?» «Solo un herbolario de las montañas del norte, señor. Mi nombre es Adrián. Mi maestra me enseñó remedios antiguos, olvidados por la medicina moderna». 2 horas después, en el despacho privado del ministro, Adrián preparaba una infusión con las hierbas que siempre llevaba consigo. El aroma fresco y mentolado llenó la sala mientras don Augusto observaba con curiosidad. «Bebed esto lentamente», indicó Adrián, ofreciéndole la taza humeante. «El dolor comenzará a ceder en unos minutos». El ministro bebió con desconfianza, pero su expresión cambió gradualmente mientras el dolor que lo había atormentado por años comenzaba a disiparse. «Por todos los dioses», exclamó asombrado. «Es como si una niebla se levantara de mi mente». Ese fue el primer paso. En menos de una semana, Adrián se había convertido en el asistente personal del ministro de Comercio, con acceso al castillo y a los círculos cercanos al poder. Su conocimiento de hierbas medicinales, combinado con una aguda inteligencia para los números y el comercio, impresionó no solo a don Augusto, sino a varios miembros de la corte. «El joven Adrián tiene un don», comentaban los cortesanos, cuando él lograba aliviar migrañas, dolores articulares o malestares digestivos con sus preparaciones. Pero su verdadero objetivo permanecía inalcanzable. El rey Eduardo estaba aislado en sus aposentos, custodiado por guardias leales al duque Rodrigo. Mientras tanto, Adrián observaba, aprendía los intrincados rituales de la corte y,
Sobre todo buscaba a doña Isabel. Él la encontró finalmente en los jardines internos, donde la dama solía pasear sola al atardecer. Con la excusa de entregarle un remedio para su insomnio, a petición del ministro, Adrián se acercó a ella. «Mis agradecimientos, joven», dijo Isabel, tomando el pequeño frasco. Algo en los ojos de Adrián la hizo detenerse. «¿Nos conocemos? Hay algo familiar en vuestro rostro». Adrián sintió su corazón acelerarse. «No lo creo, mi señora. Soy nuevo en la corte». «Vuestros ojos», murmuró ella, estudiándolo con intensidad, «son como los del rey». «¿Os atrevéis a sugerirlo?», dijo Adrián en voz baja. El rostro de Isabel palideció. Con la mano temblorosa tocó la mejilla de Adrián. «No puede ser», susurró. Tú moriste hace 30 años. Me dijeron que habías muerto». «Fui abandonado en las montañas durante una tormenta», respondió él, sintiendo un nudo en la garganta. «Una curandera me encontró y me crió como a su hijo». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Isabel. Con cautela, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los observaba, tomó a Adrián del brazo y lo condujo a un rincón apartado del jardín, protegido por altos arbustos. «Hijo mío», sollozó, abrazándolo con la fuerza acumulada de 3 décadas de dolor. «Mi pequeño, todos los días de mi vida lloré tu pérdida». Durante la hora siguiente, mientras las sombras se alargaban en el jardín, Isabel le contó la historia completa. Su amor secreto con el rey cuando ambos eran jóvenes, antes de su matrimonio arreglado. El nacimiento oculto, la amenaza del duque Rodrigo, primo del rey y cercano en la línea de sucesión, que había descubierto la existencia del bebé y amenazado con un escándalo que desestabilizaría el reino. Eduardo quería reconocerlo, explicó entre lágrimas, pero el consejo estaba dividido y Rodrigo amenazó con guerra civil. Nos dijeron que te habían llevado lejos, a una familia noble en las fronteras del reino. Años después, se nos informó de tu muerte en un accidente». «¿Y la reina?», preguntó Adrián. «Nunca pudo darle herederos al rey. Murió hace 5 años, consumida por la tristeza de no poder concebir. Eduardo nunca la amó como me amó a mí, pero la respetó y la trató con dignidad». Mientras hablaban, Adrián notó algo que no había percibido antes: un guardaespaldas discreto que seguía a Isabel a la distancia. «¿Quién es él?», preguntó, señalando con la mirada. «Lorenzo, capitán de la guardia personal del rey, uno de los pocos que permanecen leales. Eduardo lo designó para protegerme. Creo que siempre sospechó que Rodrigo conocía nuestro secreto». Adrián asintió, comprendiendo las complejas redes de lealtades y traiciones que tejían la corte. «Necesito ver al rey», dijo finalmente. «Mi padre debe saber que estoy vivo antes de que sea tarde». Isabel tomó sus manos entre las suyas. «Es peligroso, hijo mío. Rodrigo controla cada acceso a los aposentos reales, pero quizá haya una manera». Cuando se separaron, con la promesa de encontrarse nuevamente, Adrián sabía que había dado un paso crucial. Ya no estaba solo en su misión. Tenía a su madre y pronto, esperaba, tendría la oportunidad de conocer al hombre cuya sangre corría por sus venas. La primavera había vestido los jardines del palacio con un manto de colores. Rosas, jazmines y lirios competían para perfumar el aire, mientras los pájaros cantaban entre los árboles centenarios. Adrián caminaba por un sendero apartado, estudiando las plantas medicinales del jardín real, cuando un sonido llamó su atención: el suave sollozo de una mujer. Siguiendo el sonido, encontró a una joven sentada en un banco de piedra junto a una fuente. Vestía un elegante vestido azul bordado con hilos de plata, y sus cabellos negros caían en ondas sobre sus hombros. Cuando levantó el rostro, Adrián quedó momentáneamente sin aliento. Era hermosa, con ojos color violeta y labios que, incluso tristes, parecían dibujados para sonreír. «Perdonad mi intrusión, mi señora», dijo Adrián, haciendo una reverencia. «No pretendía molestar vuestro momento de privacidad». La joven se sobresaltó y rápidamente secó sus lágrimas con un pañuelo de seda.
No os preocupéis, respondió con voz melodiosa, aunque embargada por el llanto. Los jardines son para todos los habitantes del palacio. Adrián reconoció entonces a la duquesa Helena, sobrina del duque Rodrigo, y según los rumores de la corte, prometida al conde de Monteferro, un noble anciano, pero inmensamente rico. «Soy Adrián, asistente del ministro de Comercio», se presentó. «¿Puedo ayudaros? Tengo conocimientos en remedios naturales que podrían aliviar cualquier malestar». Una leve sonrisa apareció en los labios de Helena. «A menos que tengáis un remedio para un corazón obligado a casarse sin amor, temo que no podéis ayudarme». La franqueza de la joven sorprendió a Adrián. En sus semanas en la corte, él había aprendido que las palabras directas eran raras entre los nobles, que preferían esconder sus verdaderos sentimientos detrás de elaboradas cortesías. «Quizá no pueda curar eso», respondió con honestidad, «pero puedo ofreceros un momento de conversación sincera, algo que parece escaso en este lugar». Helena lo estudió con curiosidad, como evaluando si podía confiar en él. Finalmente, le hizo un gesto para que se sentara a su lado. «¿Sabéis quién soy?», preguntó ella. «La duquesa Helena de Altamar, sobrina del duque Rodrigo», respondió Adrián. «Y según dicen, la joya más preciosa de la corte. La joya que mi tío pretende vender al mejor postor», corrigió ella con amargura. «El conde de Monteferro tiene 65 años y ya ha enterrado a 3 esposas, pero tiene minas de plata en las montañas del este y mi tío necesita su apoyo para sus ambiciones». Adrián escuchó atentamente, sorprendido por la claridad con que Helena veía las maquinaciones políticas a su alrededor. «¿Y el rey no puede intervenir?», preguntó cautelosamente. «El rey apenas puede respirar sin la aprobación de mi tío», respondió Helena con tristeza. «Su enfermedad lo ha debilitado tanto que el consejo, dominado por Rodrigo, toma todas las decisiones importantes». Durante las semanas siguientes, Adrián y Helena se encontraron regularmente en los jardines. Lo que comenzó como conversaciones casuales se transformó en profundas discusiones sobre filosofía, literatura, medicina y, con creciente confianza, política. «Mi tío no es solo ambicioso, es despiadado», confesó Helena una tarde mientras paseaban entre los rosales. «Los sirvientes murmuran que la enfermedad del rey no es natural, que comenzó después de que mi tío insistiera en nombrar a un nuevo cocinero real». «Envenenamiento», susurró Adrián, aunque ya lo sospechaba. «No tengo pruebas», respondió Helena, «pero conozco a mi tío. Él haría cualquier cosa para sentarse en el trono». La atracción entre ellos creció con cada encuentro. Adrián se encontraba pensando en ella durante el día, anticipando sus conversaciones, admirando no solo su belleza, sino su inteligencia y valentía. Helena, por su parte, descubrió en Adrián algo que nunca había encontrado en la corte: autenticidad. «Hay algo diferente en vos», le dijo un día, mientras sus dedos se rozaban accidentalmente al recoger la misma flor caída. «No jugáis el juego de apariencias como los demás. Vuestras palabras tienen peso porque vienen del corazón». Adrián sabía que estaba caminando en terreno peligroso. Helena era noble, prometida a otro hombre, sobrina de su enemigo. Él era, a los ojos de la corte, un simple asistente sin título ni fortuna. Pero cada vez que estaban juntos, las barreras sociales parecían disolverse. «A veces siento que os conozco de otra vida», confesó Helena en su último encuentro, mientras el sol se ponía detrás de las torres del castillo, como si nuestras almas se hubieran encontrado antes. Adrián tomó su mano con delicadeza, un gesto prohibido, una línea cruzada. «Quizás sí», respondió, sintiendo que su corazón se dividía entre su misión de justicia y ese nuevo sentimiento que florecía inesperadamente. «O quizá estamos escribiendo una historia que nadie ha contado antes». Lo que ninguno de los dos sabía era que, desde las sombras de un ciprés cercano, una espía al servicio del duque Rodrigo observaba su encuentro, registrando cada palabra, cada gesto, cada mirada compartida.
Marta, la camarera personal de Helena. La conspiración y el amor ahora estaban inextricablemente entrelazados, y el tiempo se agotaba para todos los involucrados. El salón privado del duque Rodrigo resplandecía con lujo: tapices de seda importados de tierras lejanas, candelabros de oro macizo y muebles tallados por los mejores artesanos del reino. Sentado detrás de un escritorio de ébano, el duque estudiaba los informes que su red de espías le había entregado aquella mañana. Así que, mi querida sobrina encuentra consuelo en los brazos de un simple asistente, murmuró, pasando los dedos por su barba perfectamente arreglada. Interesante distracción, pero fácil de eliminar. Frente a él, 3 hombres esperaban sus órdenes: el conde Sebastián, su aliado más cercano en el Consejo Real; Víctor, el capitán de su guardia personal; y Tomás, su espía principal en la corte. ¿Qué sabemos realmente de este Adrián?, preguntó el duque, levantando la vista de los papeles. Llegó hace 2 meses, señor, respondió Tomás. Se ganó el favor del ministro de Comercio con remedios herbales. Desde entonces ha establecido contacto con varios miembros de la corte, ofreciendo curas para diversos males. Sus conocimientos médicos son impresionantes, añadió el conde Sebastián. Incluso algunos nobles que os apoyan han recurrido a sus servicios. El duque frunció el ceño. ¿Y su pasado? Él dice venir de las montañas del norte, criado por una curandera. Pero hay lagunas en su historia, detalles que no encajan, explicó Tomás. Y hay algo más inquietante. Lo he visto reunirse en secreto con doña Isabel. Un silencio tenso se cernió sobre la sala. Todos conocían la historia entre Isabel y el rey, un secreto a voces que el duque había usado durante años para sus propios fines. Isabel. El duque se levantó lentamente, su mente trabajando a toda velocidad. Describe su apariencia, Tomás, con detalles. El espía obedeció, mencionando la altura de Adrián, su complexión, el color de sus ojos. ¿Ámbar?, interrumpió el duque. ¿Has dicho que sus ojos son color ámbar? Sí, mi señor. Como los del rey, completó Rodrigo, golpeando el escritorio con el puño. ¡Maldición! Debí haberme asegurado personalmente de su muerte hace 30 años. El conde Sebastián palideció. ¿Estáis sugiriendo que este hombre es el bastardo que debió haber muerto en las montañas? Confirmado, dijo el duque, su voz fría como el acero. El hijo de Eduardo e Isabel, que podría reclamar derechos al trono. El duque comenzó a andar por la habitación, su mente elaborando planes y contingencias. Debemos actuar con cautela, advirtió. Si es quien sospecho, eliminarlo directamente podría levantar preguntas. Necesitamos desacreditarlo primero, alejarlo de la corte y especialmente de mi sobrina. Mientras tanto, en la biblioteca real, Adrián se reunía discretamente con Lorenzo, el capitán de la guardia personal del rey y protector de Isabel. La situación empeora cada día, informó Lorenzo en voz baja. El rey apenas puede levantarse de la cama. Los médicos están desconcertados, pero nadie se atreve a sugerir envenenamiento. Necesito ver sus síntomas, insistió Adrián. Si es lo que sospecho, puedo preparar un antídoto. Lorenzo asintió. Isabel ha convencido a la camarera del rey para que nos permita entrar esta noche cuando los guardias del duque cambien de turno. Será arriesgado. Adrián sabía que se estaba acercando al corazón del peligro, pero no tenía alternativa. Mientras tanto, había comenzado a formar su propia red de aliados, sirvientes agradecidos por sus remedios, guardias impresionados por su conocimiento de estrategia militar, incluso algunos nobles descontentos con el creciente poder del duque. He encontrado algo más, añadió Lorenzo, entregándole un pergamino enrollado. Isabel me pidió que buscara en los archivos reales. Es una copia del registro de matrimonio secreto entre el rey e Isabel, celebrado por el antiguo sumo sacerdote antes de que el rey fuera obligado a casarse con la princesa de alta mar. Adrián desenrolló el documento con manos temblorosas. Allí estaba la prueba de que no era un bastardo, sino el hijo legítimo y primogénito del rey Eduardo.
Esto lo cambia todo, murmuró, sintiendo el peso de la revelación. Y lo hace más peligroso, advirtió Lorenzo. Si el duque descubre este documento, no solo usted estará en peligro, sino también Isabel y quien quiera que lo apoye. Aquella misma tarde, mientras Adrián regresaba a sus aposentos, Víctor, el capitán de la guardia del duque, lo interceptó en un corredor desierto. «El duque Rodrigo solicita vuestra presencia inmediatamente», anunció con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Adrián comprendió que había sido descubierto. Su mente evaluó rápidamente las opciones. Enfrentar al duque significaría revelar sus intenciones antes de estar preparado. Negarse confirmaría las sospechas. «Claro», respondió con calma estudiada. «Será un honor conocer finalmente al tío de la duquesa Helena». La mención de Helena fue deliberada. Un recordatorio de que su relación con la sobrina del duque era conocida y podría complicar cualquier acción directa contra él. Mientras seguía a Víctor por los corredores del castillo, Adrián tocó discretamente el medallón real oculto bajo sus ropas. El momento de la verdad se acercaba más rápido de lo que había planeado. La luna llena iluminaba el jardín secreto, un pequeño rincón amurallado dentro de los extensos terrenos del palacio, conocido por pocos y visitado por menos. Helena esperaba sentada en un banco de piedra, su figura etérea bajo la luz plateada. Cuando Adrián apareció entre los arbustos de jazmín, su rostro mostraba las marcas de la reciente tensión. «Temí que no vendrías», dijo Helena, levantándose para recibirlo. «Cuando mi tío te convocó esta tarde, fue una conversación interesante», respondió Adrián, tomando sus manos con suavidad. «Vuestro tío es un hombre perspicaz. Me ha ofrecido un puesto como médico en su casa personal». «¿Aceptaste?», preguntó Helena alarmada. «Le dije que era un honor, que debía considerarlo cuidadosamente», explicó Adrián. «En realidad, está tratando de mantenerme vigilado, sospecha de mí». Se sentaron juntos, sus hombros rozándose ligeramente. El perfume de Helena, una sutil mezcla de rosas y vainilla, envolvía a Adrián como un hechizo. Habían compartido tantas conversaciones, tantas miradas furtivas, pero nunca habían hablado de lo que ambos sentían crecer entre ellos. «Helena», comenzó Adrián, su voz más grave de lo habitual, «hay algo que debo confesarte, algo que cambiará la forma en que me veis». «¿Estás casado?», preguntó ella, medio en broma, intentando aligerar la tensión que percibía en él. Adrián sonrió brevemente. «No, nada de eso. Es sobre quién soy realmente». Con palabras medidas, pero sinceras, Adrián le reveló su historia, su nacimiento como hijo del rey Eduardo e Isabel, el matrimonio secreto que lo convertía en heredero legítimo, su abandono en las montañas, los años con Matilde y finalmente su regreso para reclamar no solo su identidad, sino también para salvar a su padre de un lento envenenamiento. Helena escuchó en silencio. Sus ojos violetas se abrieron con cada revelación. Cuando Adrián terminó, extrajo el medallón real de sus ropas y se lo mostró a ella. «Este es el símbolo de mi linaje, lo que Matilde guardó durante 30 años». Helena tocó el medallón con dedos temblorosos, trazando el contorno del águila coronada, el emblema de la casa real. Tu tío intentó matarte cuando eras un bebé», susurró. «Y ahora está envenenando lentamente al rey para usurpar el trono», confirmó Adrián. «Vuestro tío es el hombre que causó décadas de sufrimiento a mis padres, que me robó mi identidad y mi destino». Helena se levantó abruptamente dándole la espalda. Adrián temió haber cometido un error al confiarle la verdad. ¿Iría ella con su tío con esta información? «Entenderé si no quieres volver a verme», dijo él. «Sé que te estoy pidiendo que elijas entre tu familia y un hombre que apenas conoces». Helena se volvió hacia él, lágrimas brillando en sus ojos bajo la luz lunar. «Te conozco mejor que a nadie», respondió con voz firme. «Estas semanas contigo han sido las únicas en las que me he sentido realmente viva. Y mi tío nunca ha sido familia para mí».
Él me ha usado como una pieza en su juego de poder desde que mis padres murieron. Se acercó a Adrián y con determinación tomó su rostro entre sus manos. Te ayudaré, declaró, no por lealtad al rey ni por justicia abstracta, sino porque creo en ti, porque veo la bondad en tus ojos, la misma que me cautivó desde nuestro primer encuentro. Adrián, conmovido por su coraje, no pudo contenerse más. Inclinándose lentamente como dándole tiempo a Helena para retroceder si lo deseaba, posó sus labios sobre los de ella. El beso fue suave al principio, como el aleteo de una mariposa, pero pronto se profundizó con la intensidad de sentimientos largamente contenidos. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían sellado un pacto que iba más allá de las palabras. No era solo una alianza política contra el duque Rodrigo, era una promesa de un futuro compartido, fuera cual fuera el resultado de la peligrosa misión de Adrián. Mi compromiso con el conde de Monteferro será anunciado oficialmente en 3 días, dijo Helena. Eso nos da poco tiempo. Esta noche veré al rey por primera vez, respondió Adrián. Si puedo comenzar a combatir el veneno, ganaremos un tiempo valioso. Se levantaron, conscientes de que debían separarse antes de que su prolongada ausencia despertara sospechas. Cuidado, advirtió Helena. Mi tío no solo es cruel, es astuto. Si sospecha de ti, lo sé, sintió Adrián. Pero ahora tengo algo más por lo que luchar. No solo por mi derecho de nacimiento, sino por un futuro contigo. Con un último beso, sellaron su pacto de amor y lealtad bajo el testimonio silencioso de la luna y las estrellas. Mientras se alejaban por caminos separados, ninguno notó la pequeña figura que se escabullía entre los arbustos. Marta, la camarera personal de Helena, que servía como informante del duque Rodrigo. La conspiración y el amor ahora estaban inextricablemente entrelazados, y el tiempo se agotaba para todos los involucrados. Los aposentos reales permanecían en la penumbra, iluminados solo por algunas velas. El olor a enfermedad impregnaba el aire, una mezcla de hierbas medicinales, sudor febril y el inconfundible aroma de la muerte acercándose. Adrián contuvo la respiración mientras Lorenzo e Isabel lo guiaban por la antecámara desierta. Los guardias del duque cambiarán de turno en 20 minutos, susurró Lorenzo. Debemos ser rápidos. Isabel abrió suavemente la puerta de la habitación real. En el centro, sobre una enorme cama con dosel, yacía el rey Eduardo de Valdevira. Adrián sintió su corazón detenerse momentáneamente. El hombre que había imaginado por años como una figura poderosa e imponente era ahora solo una sombra, delgado, pálido, con el cabello blanco esparcido sobre las almohadas. Eduardo, llamó Isabel con dulzura, acercándose a la cama. Hay alguien a quien necesitas conocer. El rey abrió los ojos lentamente. A pesar de la enfermedad, conservaban un color ámbar idéntico al de Adrián. Cuando su mirada encontró la del joven, algo pareció despertar en él. ¿Quién? Su voz era solo un ronco susurro. Isabel tomó la mano de Adrián y lo acercó a la cama. Es Adrián, nuestro hijo. El rey Eduardo intentó levantarse, pero un acceso de tos lo obligó a recostarse nuevamente. Adrián se arrodilló junto a la cama, estudiando los síntomas con ojo clínico, mientras su corazón luchaba con emociones contradictorias. Los médicos dicen que es una enfermedad desconocida, explicó Isabel. Comenzó hace 6 meses con fatiga. Luego vinieron los dolores, la fiebre intermitente y ahora apenas puede retener alimento. Adrián reconoció las señales inmediatamente. Arsénico, murmuró, mezclado con otro veneno más sutil, probablemente extracto de belladona. Una combinación diseñada para simular una enfermedad natural y prolongada. ¿Puedes hacer algo?, preguntó Isabel, la esperanza iluminando su rostro cansado. Adriana sintió, abriendo su bolsa de hierbas. He traído lo necesario para comenzar un tratamiento. No revertirá el daño ya causado, pero puede detener el avance y dar tiempo al cuerpo para recuperarse.
Mientras preparaba una infusión con manos expertas mezclando raíz de cúrcuma, cardomariano y otras hierbas desintoxicantes, Adrián sentía la mirada del rey fija en él. «Sus ojos», murmuró Eduardo, «son los míos». «Sí, padre», respondió Adrián. La palabra «padre» sonando extraña, pero correcta en sus labios. «He regresado». Con la ayuda de Isabel, levantaron al rey lo suficiente para que pudiera beber la medicina. Eduardo hizo una mueca con el sabor amargo, pero bebió obedientemente. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero Adrián lo interrumpió suavemente. «Habrá tiempo para explicaciones, Majestad. Ahora debéis conservar vuestras fuerzas». Mientras el rey descansaba, Adrián examinó las medicinas que los médicos reales le habían estado administrando. Como sospechaba, algunas contenían rastros del veneno, manteniendo un suministro constante que debilitaba al monarca sin matarlo inmediatamente. «Estas deben ser reemplazadas», indicó, mostrando a Isabel los frascos sospechosos. «Prepararé alternativas que parezcan idénticas, pero que en realidad contengan antídotos». Lorenzo, que vigilaba la puerta, se acercó con urgencia. «Los guardias están regresando antes de lo previsto», advirtió. «Debemos irnos». Adrián trabajó rápidamente, dejando instrucciones precisas a Isabel sobre cómo administrar los remedios que había preparado. Antes de partir, se inclinó sobre el rey. «Volveré, padre. Lo prometo». El rey Eduardo, con un esfuerzo visible, levantó una mano temblorosa y tocó el rostro de Adrián. «Te pareces tanto a ella cuando era joven», murmuró mirando a Isabel. «Pero tienes mi determinación en la mirada». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «¿Sabes que no eres un bastardo?», completó. «Sí, conozco el matrimonio secreto. Soy vuestro hijo legítimo». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada del rey. «Perdóname por no haberte protegido». «Eso ya no importa», respondió Adrián. «Lo que importa es el futuro, vuestro futuro y el del reino». Los pasos de los guardias resonaron en el pasillo. Lorenzo apuró a Adrián hacia una puerta oculta detrás de un tapiz, un pasaje secreto que los llevaría a salvo fuera de los aposentos reales. Antes de desaparecer, Adrián miró una última vez a sus padres, reunidos después de tantos años de separación forzada. El amor que vio entre ellos a pesar del tiempo y el sufrimiento le dio una renovada determinación. 3 días después, la noticia corrió por el palacio. El rey Eduardo había mostrado una leve mejoría, negándose por primera vez en meses a los remedios de los médicos reales y solicitando en cambio la atención del joven herbolario que trabajaba para el ministro de Comercio. El duque Rodrigo, al enterarse, arrojó una copa de vino contra la pared de sus aposentos. «Tráiganme a ese maldito curandero», ordenó a Víctor. «Ya es hora de que sepamos realmente quién es este Adrián y qué pretende». Pero Adrián, avisado por Helena del peligro inminente, ya había elaborado su próximo movimiento. El tablero estaba puesto, las piezas en posición. La partida por el trono de Valdevira entraba en su fase decisiva. La sala del Consejo Real bullía con tensión apenas contenida. Alrededor de la enorme mesa de roble, 12 nobles, representantes de las principales casas de Valdevira, esperaban la llegada del duque Rodrigo. Adrián, convocado como asesor médico del rey, permanecía de pie junto a una columna, observando las dinámicas de poder que se desarrollaban ante sus ojos. «Dicen que el rey ha mejorado notablemente», comentaba el conde Javier, un anciano respetado por su sabiduría y lealtad a la corona. «Milagros de la medicina moderna», respondió con sarcasmo el barón Mendoza, aliado conocido del duque Rodrigo. «Aunque personalmente me parece sospechoso que ningún médico real haya logrado en meses lo que este herbolario ha conseguido en días». Las miradas se volvieron hacia Adrián, algunas curiosas, otras abiertamente hostiles. Él mantuvo una expresión serena, consciente de que cada gesto, cada palabra sería analizada y reportada. Las puertas se abrieron de repente y el duque Rodrigo entró con paso firme, seguido por Víctor y 2 guardias personales.
A diferencia de otras reuniones, esta vez su rostro no escondía la irritación. «Caballeros», saludó secamente, «lamento la demora. Asuntos urgentes han requerido mi atención». Se sentó a la cabecera de la mesa, el lugar tradicionalmente reservado para el rey o su representante oficial. Adrián notó cómo algunos consejeros intercambiaban miradas incómodas ante esa apropiación simbólica de autoridad. «Entiendo que hemos sido convocados para discutir la salud de su majestad», comenzó el duque. «Un tema que, sorprendentemente, ha tomado un giro inesperado». Su mirada se fijó en Adrián. «Quizá nuestro nuevo médico milagroso pueda explicarnos la naturaleza de sus tratamientos». Adrián avanzó calmadamente hacia la mesa. Durante las últimas noches, él había ensayado este momento preparándose para la inevitable confrontación. «No hay milagro alguno, Excelencia», respondió con voz clara. «Simplemente he identificado que su majestad sufría los efectos de un envenenamiento progresivo, no una enfermedad natural, como se había diagnosticado». Un murmullo de asombro recorrió la sala. El duque Rodrigo se tensó visiblemente. «¿Envenenamiento?», replicó controlando su tono. «Una acusación extremadamente grave. ¿Y quién, según vuestra experta opinión, sería el responsable?» «No estoy aquí para acusar a nadie», respondió Adrián diplomáticamente. «Solo para informar sobre la condición médica del rey. El veneno ha sido administrado en pequeñas dosis durante meses, probablemente mezclado con sus medicinas y alimentos. Mi tratamiento consiste simplemente en purgar esos tóxicos de su sistema». El conde Javier se inclinó hacia adelante. «¿Está absolutamente seguro de este diagnóstico, joven?» «Completamente, mi señor», afirmó Adrián. «Los síntomas son inconfundibles para alguien entrenado en reconocer envenenamientos. Además, he conservado muestras de las medicinas contaminadas como evidencia». El rostro del duque Rodrigo se enrojeció de ira apenas contenida. Estaba a punto de responder cuando las puertas volvieron a abrirse. Lorenzo, capitán de la Guardia Real, entró escoltando a un hombre de mediana edad que Adrián reconoció de inmediato. Marcos, el sirviente que lo había abandonado en las montañas 30 años atrás. «¿Qué significa esta interrupción?», exigió el duque. «Mis disculpas, consejo», respondió Lorenzo, «pero este hombre ha solicitado audiencia urgente. Dice tener información vital relacionada con la sucesión al trono». El duque Rodrigo palideció. «Este no es el momento ni el lugar para...» «Al contrario», interrumpió el conde Javier, «si concierne al trono, todos debemos escuchar». Marcos avanzó, tembloroso, pero decidido. Sus ojos encontraron los de Adrián y se llenaron de lágrimas. «Mi nombre es Marcos Linares», comenzó. «Serví a la Casa Real durante 25 años y hace 30 cometí el peor acto de mi vida por orden del duque Rodrigo». La sala se sumió en completo silencio. Adrián sentía su corazón latiendo con fuerza mientras Marcos relataba la noche de la tormenta, la orden de eliminar al hijo recién nacido del rey, su decisión de simplemente abandonarlo en la montaña. «Creí que moriría aquella noche», confesó Marcos. «La culpa me atormentó por 3 décadas, pero cuando vi a este joven en palacio, esos ojos inconfundibles, supe que había sobrevivido». Los consejeros miraban alternadamente a Marcos, a Adrián y al duque Rodrigo, cuyo rostro había pasado del rojo al blanco. «¡Mentiras!», bramó finalmente el duque, golpeando la mesa. «Este hombre está senil. Ha sido comprado. ¡Guardias!». Pero cuando los guardias del duque se movieron para apresar a Marcos, se encontraron bloqueados por soldados de la Guardia Real que habían entrado silenciosamente en la sala. «Creo que todos merecemos escuchar la historia completa», dijo Lorenzo con autoridad. Durante la hora siguiente, la verdad se desenrolló ante el consejo: el matrimonio secreto entre el rey e Isabel, el nacimiento de Adrián como heredero legítimo, la conspiración del duque para eliminarlo y finalmente el envenenamiento gradual del rey para tomar el control del reino. «Tengo documentos que prueban el matrimonio»,
anunció Lorenzo, desenrollando el pergamino que Adrián había visto días antes. El sumo sacerdote Anselmo celebró la unión antes de que el rey fuera obligado a casarse con la princesa de alta mar. Mientras los consejeros examinaban los documentos, las puertas se abrieron nuevamente. Esta vez fue Helena quien entró, su rostro pálido, pero resuelto. «Puedo confirmar parte de esta historia», declaró. «Mi tío ha planeado por años tomar el trono. Él me usó como peón en sus alianzas y sé personalmente que ordenó el envenenamiento del rey». El duque Rodrigo miró a su sobrina con odio. «¡Traidora! Tu madre se avergonzaría». «Mi madre habría defendido la verdad», respondió Helena con dignidad, «como lo hago yo ahora». La tensión en la sala alcanzó su punto máximo cuando Víctor, inesperadamente, desenvainó su espada. Pero en lugar de atacar a los opositores del duque, la apuntó directamente a la garganta de Rodrigo. «Basta de sangre que ha manchado mis manos por tus ambiciones», declaró el capitán. «No más». Los aliados del duque, viendo el cambio de lealtad, comenzaron a alejarse físicamente de él. El barón Mendoza fue el primero en levantarse. «Propongo la detención inmediata del duque Rodrigo hasta que estas graves acusaciones sean investigadas completamente», declaró con la autoridad de quien siempre sabe reconocer hacia dónde sopla el viento. «Secundo la moción», añadió rápidamente otro noble que minutos antes defendía al duque. Mientras Lorenzo y sus hombres escoltaban a un Rodrigo furioso fuera de la sala, Adrián intercambió una mirada con Helena. En medio del caos y las revelaciones, ellos habían logrado lo imposible: exponer la conspiración y cambiar el curso de la sucesión. Sin embargo, ambos sabían que esto era solo el principio. El consejo ahora debatiría la legitimidad de Adrián, y no todos estarían dispuestos a aceptar a un príncipe criado en las montañas como su futuro rey. El conde Javier se acercó a Adrián mientras los otros consejeros discutían acaloradamente. «Si eres quien dices ser», dijo en voz baja, «has elegido un camino difícil. Muchos preferirían que el secreto hubiera permanecido enterrado». «No busco el poder por ambición, conde», respondió Adrián. «Solo justicia y la verdad que me fue negada». El anciano asintió pensativamente. «La prueba definitiva será el propio rey. Si Eduardo te reconoce públicamente como su hijo, pocos se atreverán a cuestionar tu derecho». Adrián miró a Helena, que ahora estaba rodeada de nobles curiosos que la interrogaban sobre su tío. «Hay algo más importante que el trono», murmuró, «más para sí mismo que para el conde». «Ah, el amor», sonrió el anciano, siguiendo su mirada. «Otra complicación para su ya difícil situación. La sobrina del hombre que intentó matarte. El destino tiene un extraño sentido del humor. La antecámara de los aposentos reales estaba inusualmente concurrida aquella mañana. Nobles, consejeros y sirvientes de alto rango se agolpaban, murmurando entre sí, esperando noticias. La prisión del duque Rodrigo había sacudido los cimientos del palacio, y los rumores sobre un posible heredero perdido del rey corrían como fuego en campo seco. Adrián, vestido con ropas más formales de las que solía usar, esperaba al lado de Isabel. Su madre biológica había tomado su mano discretamente, un gesto de apoyo que significaba más de lo que las palabras podían expresar. «El rey ha solicitado una audiencia privada», anunció Lorenzo, emergiendo de los aposentos reales. «Solo el príncipe Adrián, doña Isabel y el sumo sacerdote deben entrar». Los murmullos se intensificaron con el uso del título príncipe. Algunos rostros mostraban indignación, otros curiosidad y unos pocos esperanza. El sumo sacerdote Mateo, un hombre de avanzada edad que había sucedido a Anselmo años atrás, se adelantó con expresión solemne. Adrián e Isabel lo siguieron dentro de la cámara real. El cambio en el rey Eduardo era notable. Aunque aún frágil, estaba sentado en un sillón junto a la ventana, no postrado en la cama como días antes. El color había regresado parcialmente a sus mejillas, y sus ojos, idénticos a los de Adrián,
brillaban con renovada claridad. «Mi familia», dijo con voz emocionada, extendiendo las manos hacia ellos. «¡Mi familia!». Isabel se arrodilló junto al sillón, tomando una de las manos del rey entre las suyas. Adrián permaneció de pie, abrumado por la intimidad del momento. «Eduardo», dijo Isabel suavemente, «es tiempo de que el mundo conozca la verdad. Nuestro hijo ha regresado para reclamar su lugar». El rey asintió, mirando a Adrián con intensidad. «Acércate, hijo mío. Déjame verte a la luz del día». Adrián avanzó y se arrodilló al otro lado del sillón. El rey estudió su rostro con atención, como memorizando cada detalle. «Tienes los ojos de los Valdevira», murmuró, «y la barbilla de tu madre. Pero hay algo más en ti, una fortaleza que no viene de nosotros, sino de la vida que has llevado, una vida por la cual os pido perdón, Majestad. Yo crecí amado y bien cuidado por Matilde, la curandera que me encontró», respondió Adrián. «No necesito tu perdón, sino el tuyo», completó el rey con voz firme. «Fui yo quien falló al no protegerte». Adrián sintió un nudo en la garganta mientras el rey tomaba sus manos entre las suyas. «Sumo sacerdote», se dirigió Eduardo al anciano religioso, «¿confirma la autenticidad del matrimonio celebrado por su predecesor?» «Sí, Majestad, los registros son irrefutables. El príncipe Adrián es vuestro hijo legítimo y heredero al trono», declaró solemnemente. El rey asintió y con esfuerzo se levantó, tomó el medallón real que colgaba de su cuello y se lo colocó alrededor del de Adrián. «Con esto, yo te reconozco oficialmente como mi hijo y heredero. Que el reino sepa que la casa Valdevira continuará». La gran sala del trono bullía de expectación. Nobles de todo el reino se habían reunido para presenciar el juicio del duque Rodrigo y el reconocimiento oficial del nuevo heredero. El rey Eduardo, visiblemente recuperado, aunque aún frágil, ocupaba su trono por primera vez en meses. Adrián estaba de pie a su derecha, portando el medallón real, mientras Isabel ocupaba un lugar de honor. «Rodrigo de Altamar», proclamó el heraldo, «sois acusado de alta traición, intento de asesinato y envenenamiento contra la corona». El exduque, encadenado pero aún altivo, escupió su desprecio. «Este bastardo de las montañas nunca será rey de Valdevira». «Cuidado con vuestras palabras», advirtió el rey. «Estáis hablando del príncipe legítimo de este reino». El juicio fue rápido. Los testimonios de Marcos, Víctor, Elena y los documentos presentados sellaron el destino de Rodrigo. «Por vuestros crímenes contra la corona os condeno al exilio perpetuo en las islas del norte. Partid mañana y no regreséis jamás», sentenció el rey. Mientras escoltaban a Rodrigo, Elena se acercó a Adrián. Sus ojos mostraban alivio y tristeza al mismo tiempo. «Mi tío finalmente pagará por sus crímenes», murmuró. «Pero ahora todo ha cambiado entre nosotros». Adrián tomó su mano discretamente. «Nada esencial ha cambiado. Yo te amo como el hombre que conociste en los jardines, no como el príncipe que ahora debo ser». 6 meses después, las campanas de todo el reino tañeron al unísono. El rey Eduardo había decidido abdicar, considerando que su salud y la estabilidad del reino exigían sangre nueva en el trono. En la catedral real, Adrián se arrodilló ante el altar mientras el sumo sacerdote colocaba la corona ancestral sobre su cabeza. «Por la gracia divina y la voluntad del pueblo, yo os proclamo Adrián, rey de Valdevira», declaró con voz resonante. Entre la multitud que aplaudía, Elena brillaba radiante. Habían anunciado su compromiso una semana antes, uniendo sus destinos oficialmente. El pueblo veía en esta unión un símbolo de reconciliación y nuevo comienzo. Tras la ceremonia, mientras las festividades llenaban las calles, Adrián se escapó brevemente al jardín donde había conocido a Elena. Allí la encontró esperando. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó ella sonriendo. «Solo de haber esperado tanto para encontrarte».
respondió él, tomándola entre sus brazos. Se besaron bajo las estrellas, el rey y su futura reina, mientras el reino celebraba el inicio de una nueva era. 5 años después, el reino de Valdevira prosperaba bajo el gobierno de Adrián. Sus reformas habían traído justicia social, mejores condiciones para los campesinos y alianzas prósperas con reinos vecinos. En el mismo jardín donde se conocieron, Adrián y Helena paseaban con sus 2 hijos pequeños. El mayor, Eduardo, de 4 años, tenía los ojos dorados de los Valdevira. La pequeña Matilde, nombrada en honor a quien crió a Adrián, corría entre las flores, riendo. ¿Crees que habría sido feliz con una vida simple en las montañas?, preguntó Helena mientras observaba a sus hijos jugar. Adrián sonrió, recordando a la anciana curandera que le había dado amor y sabiduría. Matilde solía decir que el destino nos lleva por caminos que nunca imaginamos, pero siempre a donde necesitamos estar. Él tomó la mano de Helena y miró hacia el castillo que ahora era su hogar, hacia el reino que era su responsabilidad, hacia la familia que era su mayor tesoro. «Estoy exactamente donde debo estar», respondió con certeza absoluta. Y mientras el sol se ponía sobre Valdevira, el hijo que una vez fue abandonado en la nieve había encontrado finalmente su lugar en el mundo, no solo como rey, sino como hombre, esposo y padre, guiando a su pueblo hacia un futuro próspero y justo. ¿Qué te pareció la jornada de Adrián de niño, abandonado a rey? ¿Crees que el destino de Adrián ya estaba trazado desde su nacimiento, o fueron sus elecciones y el apoyo de personas como Matilde y Helena quienes moldearon su camino? ¿Cuál fue el momento más impactante para ti en esta historia de revelación y justicia? Deja tu comentario y dinos qué es lo que más te ha marcado de esta épica aventura de Valdevira.